Buenos días mis hermanos, muchas gracias por la invitación de compartir este tema con ustedes. Estamos bien regados por toda Colombia o por todo el mundo, pero aún así el Señor nos quiere bendecir en este fin de semana. Bueno hermanos, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos obre en medio de nosotros por medio de su palabra. Ese es nuestro deseo. El tema que me corresponde hoy es el papel del hombre y de la mujer. Quiero dividirlo en dos partes. Primero voy a hablar del papel del hombre y de la mujer ante Dios y en la familia. Y en una segunda parte quisiera hablar del tema del papel del hombre y de la mujer en la iglesia. Podríamos dividirlo en muchas más áreas. También podríamos hablar acerca del papel del hombre y la mujer en la sociedad y en el trabajo, en otras partes, en los Juegos Olímpicos, por ejemplo. Pero quisiéramos enfocarnos solamente en los primeros tres aspectos, ante Dios, en la familia y en la iglesia. Entonces, en la primera parte ahora tocamos el tema del papel del hombre y la mujer ante Dios y en la familia. Lo quiero dividir en tres subtemas. Primero, analizar el papel o los principios básicos que encontramos en Génesis 1 al 3. Después quiero hablar un poquito de la igualdad del hombre, del valor del hombre en el Nuevo Testamento. Y por último, la parte del hombre y la mujer en la familia. Bien, en Génesis capítulo 1 al 3 encontramos que Dios creó la tierra y el universo, los cielos, los animales, las plantas, las galaxias y todo lo que vemos y lo que podemos tocar, pero también creó Dios al hombre y a la mujer. En esos tres capítulos encontramos muchos principios básicos que rigen sobre la creación, sobre la familia. Dios empieza a crear dos personas y con esto inicia el matrimonio. Pero también encontramos el principio de la comunión entre hombre y Dios y encontramos también que Dios inicia a trabajar con el ser humano y después de poco tiempo Adán y Eva caen en el pecado, pero Dios no nos rechaza, sino Dios les muestra el plan de la salvación. Me pregunté mucho por qué Dios no creó solamente un solo género. Él podría crearnos como matas que por medio de un pequeño colino que sale al lado, que se siembra otra vez, nacen los pequeños seres humanos. O podríamos regar semillas y multiplicarnos de esta manera. Pero creo que Dios hizo el hombre y la mujer con un propósito. Dios mismo se quiere revelar por medio de ambos sexos. En sí conocemos a Dios como Padre. Él es el que nos hizo, nos creó, Él es el que provee para nosotros, Él es el que engendró hijos, que somos nosotros, hijos adoptados en Él. Pero también encontramos al Señor Jesucristo, que vino como un varón sobre la tierra. Él es nuestro esposo, Él es el buen pastor, puras figuras masculinas, y el artículo que Dios usa para el Espíritu Santo también es Él, no es el Espíritu Santo. Pero también encontré por lo menos tres aspectos donde Dios se compara con una figura femenina. Por ejemplo, Dios dice en su palabra que Él consoló a su pueblo Israel como lo hace una madre. Cuando mi hija pequeñita, que ni tiene 2 años, llora, entonces yo trato de consolarla, pero no está contenta. Ella quiere los brazos de su mamá, de mi esposa. También encontramos que Dios dice que Él cuida a su pueblo con ternura como lo hace una nodriza. No dice como lo hace un hombre, porque la ternura es algo, un aspecto que la mujer revela más o tiene más dones de expresar ternura normalmente que los hombres. En el Nuevo Testamento encontramos al Señor Jesucristo cuando habla acerca de Jerusalén, que Él trató de juntar al pueblo de Israel como lo hace una gallina cuando ella junta sus polluelos
debajo de sus alas. El gallo no hace esto. Por eso Dios creó la gallina para mostrarnos algo de su carácter por medio de animales o también seres humanos femeninos. Entonces, usted, aunque sea hombre o mujer, no importa, usted refleja algo del carácter de Dios. Y eso me parece maravilloso, es un regalo muy grande que Dios nos da. Entonces, desde el principio, Dios creó dos personas diferentes, dos géneros diferentes, al hombre y la mujer, para glorificarse en ambos sexos. Primero quiero enfatizar en Génesis que el hombre y mujer fueron criados iguales en valor, pero diferentes en su función. En Génesis capítulo 2, versículo 7, encontramos que Dios primero creó al hombre, Adán. Primera Timoteo capítulo 2, 13 muestra esto, donde dice, porque Adán fue formado primero y después Eva. Es un principio, Dios escogió que Adán fuese el primero. En Colombia hay una ley que en muchas ciudades, si dos personas andan en una moto, si hay un hombre y una mujer, el hombre debe manejar y la mujer debe sentarse atrás. Eso es decidido el gobierno. Y cualquier persona que ande diferente, hay una multa para esto. El gobierno tomó esa decisión. Así también Dios tomó la decisión de crear al hombre primero. También encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 7, que Dios le da al hombre el nombre genérico de la raza. La palabra Adán o el nombre Adán significa hombre. Dice en Génesis capítulo 2, versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre, y la palabra original en hebreo es Adam, lo formó del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre Adán, un ser viviente. Entonces, la raza humana, o el hombre como tal, se llama Adán. Dios le da al hombre el nombre genérico de la raza. Adán significa hombre. Pero también encontramos en el versículo 19 del mismo capítulo 2 que Dios concedió al hombre el derecho de poner nombre a los animales. Fue el varón, Adán, que puso los nombres porque Eva no existía todavía. En Génesis 2, versículo 19 dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Una tarea muy grande. Solamente en Colombia hay más que 1,700 especies de aves. Imagínense colocándole nombres a tantos animales y después recordarse de todo eso. Adán tenía una buena memoria, me parece, pero también una capacidad intelectual muy grande, inventarse tantos nombres a los animalitos. Otro aspecto que encontramos en Génesis, que Dios formó a la mujer del hombre. En Génesis capítulo 2, versículo 22 encontramos, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. La Biblia dice que Eva fue tomada de la costilla o fue formada de la costilla de Adán. No fue al revés, no fue Adán creado de la costilla de Eva. Otro aspecto que encontramos un principio desde la creación, que Dios creó la mujer para el hombre, no al hombre para la mujer. En Génesis 2, versículo 18 encontramos que Dios dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Adán estuvo solo y Dios, dice la Biblia, que buscó una pareja para Adán, entonces le trajo todos los animalitos y dijo, Adán, mire los elefantes. Y Adán dijo, no. Mire los leones, no, con esas garras no. Mire los otros, los micos. No, muy chistosos, pero no me sirve. Entonces finalmente Dios
hizo caer un sueño sobre Adán y formó una mujer, la primera mujer que existía sobre la tierra, Eva. Y después me imagino Dios contento despertando a Adán, presentándole a su esposa, el primer matrimonio sobre la tierra. Dos hombres, un hombre y una mujer perfectos, tanto en su cuerpo, también en su capacidad mental, pero también en su espiritualidad. Dos personas perfectas se casaron este día, casados por Dios, el único testigo presente. Otro principio que encuentro en Génesis capítulo 2, versículo 23. Dios concedió al hombre el derecho de poner nombre a la mujer. En el versículo 23 dice, dijo entonces Adán, esta será llamada varona. En hebreo se suena como algo así, Isha, porque del varón fue tomada. Adán le colocó nombre a su esposa. Bueno, usted también probablemente esposo colocó algún nombre a su esposa, o gordita, o morocha, o negrita, o no sé qué. Pero aquí encontramos el primer hombre ve a su esposa y la llama varona, Isha. Qué bonito este momento cuando Eva escucha por primera vez en su vida su propio nombre. Más adelante dice que Dios creó al hombre y a la mujer iguales en su naturaleza. El versículo 23 dice así, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Adán no dice, esta mujer es completamente diferente que yo. No, sino lo contrario. Él dice, ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Reconoce que son ambos iguales en valor. También es un hecho una verdad que Eva fue engañada primero y después Adán. En 1 Timoteo, Pablo habla de esto en el capítulo 2, versículo 14, y dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Primero fue Eva engañada. La serpiente llegó, le hizo algunas preguntas, le pintó la cosa bonita, y Eva cayó, y después de haber comido de la fruta, dio también a Adán. Adán también cayó en pecado, y ambos encontraron que eran desnudos y culpables ante Dios. Pero el principio que encontramos acá, o la verdad, es que Eva fue la primera que cayó en pecado. Otra verdad que encuentro en el capítulo 3, versículo 16, y nos encontramos ya después de la caída de los dos en pecado, dice la Biblia, y la mujer dijo, y me salto unas palabras, y tu deseo, a la mujer dijo, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Aquí encontramos que desde el principio, después de la caída, ya Dios habla o profetiza que van a haber problemas entre hombre y mujer. Una rivalidad en cuanto a su posición y su señorío. Y esto notamos hasta hoy en día. Entonces, como resumen, vemos en Génesis que el varón y la mujer fueron creados igualmente a la imagen de Dios. Los dos creados igual a la imagen de Dios. Pero encontramos también que ambos son diferentes en función. Ahora quiero mirar este aspecto en el Nuevo Testamento y leo un solo versículo en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 28, donde dice Pablo, ya no hay judío ni griego. Eso quiere decir que no hay diferencia entre judío y las personas que no son judíos, que son gentiles o griegos. No hay esclavo ni libre, significa ante Dios, no hay diferencias si usted es empleado, es esclavo o es jefe de una empresa.
o es presidente de una república, no hay diferencia en valor ante él. Después dice, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Qué bonito, ante Dios no hay una persona que tenga más valor que otra. Dios muchas veces en la Biblia enfatiza que Él no hace acepción de personas. Todos son de igual valor. No hace acepción entre pobres y ricos, entre estrato alto y estrato bajo, entre mujer y hombre, entre anciano y niño, entre líder espiritual o principante en la fe. Dios no hace diferencia en valor. En cuanto a la salvación, son irrelevantes las distinciones entre varón y mujer. En la segunda parte quisiera analizar un poquito el hombre y la mujer en la familia cristiana o en la familia general. Primero quiero mostrar que detrás del matrimonio hay un simbolismo. La Biblia enseña que hay una relación entre Cristo y su iglesia. Cristo dio su vida por su iglesia, Él la ama, la cuida, y la iglesia le adora a Cristo, le acepta como su cabeza. Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Él es el buen pastor, nosotros somos las ovejas. Él es el templo, nosotros somos las piedras. Entonces, o Él es el edificio, nosotros somos las piedras. Entonces, así hay una relación estrecha entre Cristo y la iglesia, y esta relación se compara con la relación que tiene el hombre o el esposo con su esposa. Quisiera mostrar algunos versículos que hablan acerca de esto. Y primero vamos a Efesios capítulo 5, los versículos 23, 22 al 33. Lo que enfaticé acá en este estudio con diferentes colores es en el color azul. Quiero mostrar qué es Cristo, cuál es su función, su posición, y el color rojo representa lo que es la iglesia. En el versículo 32 dice, grande es este misterio del matrimonio entre hombre y mujer, mas yo, Pablo, digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Este versículo muestra claramente que Pablo o Dios compara la relación que Cristo tiene con su iglesia con la relación que tiene el esposo con la esposa. Entonces, por ejemplo, el versículo 23 nos muestra que Cristo es la cabeza de la iglesia, Él es su Salvador. Quiero leer desde el versículo 22, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, Cristo es la cabeza de la iglesia, Él es su Salvador y la iglesia es su cuerpo. Versículo 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Aquí muestra que la iglesia está sujeta a Cristo. En el versículo 25 encontramos que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. Versículo 26, ¿qué hace Cristo? La santifica, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. 27. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y mancha. Cristo está preparando su iglesia, presentándola a sí mismo para purificarla, para hacerla gloriosa, para que no tenga ninguna mancha, ninguna arruga, ninguna suciedad, sino que sea santa y mancha. Por eso nos deja aquí en esta tierra todavía, para seguir trabajando, porque Él empezó una buena obra en nosotros. En el versículo 29 dice, Cristo sustenta y cuida la iglesia. Pero el versículo 30 dice, nosotros como iglesia somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos.
Entonces aquí encontramos el aspecto de Cristo, la cabeza de la iglesia, su Salvador, Él qué es lo que hace, nos cuida, nos alimenta, nos purifica, nos glorifica, nos sustenta. Pero la iglesia entonces es su cuerpo, está sujeta a Cristo, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Ahora analizamos qué dice este mismo texto acerca de la relación de esposo y esposa. Y lo que ahora encuentran en color azul es lo que corresponde al esposo, y lo que encuentran en color rojo es lo que corresponde a las mujeres casadas. Entonces el versículo 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Mientras que el versículo 23 dice que el esposo es la cabeza de la mujer. Es muy interesante esta comparación. En el versículo 22 dice las mujeres deben ser sujetas a su propio marido. ¿Cómo qué? Como si fuera el Señor. Dice, como al Señor. Mientras que el marido debe ser cabeza de la mujer, pero dice, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces se comparan siempre las dos cosas. Cristo, como trata a su iglesia, así el esposo debe tratar a su esposa. Y como la iglesia se sujeta a su cabeza, que es Cristo, así también las mujeres deben sujetarse o aceptar a su esposo como cabeza. El versículo 24 siempre otra vez hace la comparación, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Versículo 25 enfatiza a los hombres: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia. Versículo 28 dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos, a sus mismos cuerpos. ¿Y cómo lo debe hacer? Versículo 29, como también Cristo a la iglesia. ¿Y qué hizo? Él la sustenta y la cuida. Así también los maridos deben sustentar y cuidar a sus esposas. El versículo 31 dice: el hombre a su padre deja a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así también como nosotros, como con Cristo, la iglesia es una unidad con Cristo. La cabeza y los miembros no se pueden separar. Si uno corta la cabeza del tronco de un ser humano o de un animal, ya no hay vida, ya no hay relación. Así también como el Cristo y la iglesia son una unidad inseparable, así también el hombre y la mujer forman una sola carne. El versículo 33 también habla del esposo, dice que debe amar a su mujer como a sí mismo, pero también la mujer debe respetar a su marido. Entonces, como resumen, las casadas deben estar sujetas a sus propios maridos, lo menciona 2 veces este texto. El marido es la cabeza de la mujer. Los maridos deben amar a sus esposas, y lo dice 3 veces en este pasaje. Y la mujer debe respetar a su marido. Eso es una tarea muy grande para nosotros. Nosotros como esposos debemos amar a nuestras esposas tanto como Cristo dio su vida por su esposa. ¿Usted se puede imaginar esto? Tanto debemos amar a nuestras esposas. ¿Usted estaría dispuesto a dar su vida por su esposa? Eso es la meta, hermanos. No podemos garantizar esto. Y quisiera dar esa seguridad a mi esposa, pero esa es la meta. Cristo dio su vida por nosotros. Entonces, Cristo, el gran ejemplo para nosotros. Si usted almorzó hoy, es porque Cristo cuidó de usted, lo sustentó. Así también, o si desayunó en este momento, pero también así debe usted alimentar a su esposa, no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Nosotros somos cabezas del hogar, debemos proveer para la vida espiritual de nuestra familia, debemos preocuparnos que haya devocional en nuestro hogar,
que haya alimento para nuestros hijos, que haya Biblia suficiente para cada uno según su edad, que vayamos a la iglesia, que llevemos a nuestra familia, que haya un altar familiar en la casa. Muchas cosas debemos proveer para nuestra esposa, pero también para nuestros hijos. Pero también dice, la mujer debe sujetarse a su esposo. Eso es fácil para una mujer cuando el esposo sí ama de verdad a su esposa. Me parece tan importante, tan interesante que Dios repite 3 veces o 2 veces a los esposos que den, perdón, 3 veces que den amar a sus esposas. Eso no lo dice a las mujeres. Para la mujer es más fácil decir a su esposo te amo que para los hombres. A veces a nosotros muy difícil expresar esto a nuestras esposas. Que el Señor nos ayude. Es un mandamiento que nos dejó acá 3 veces. Pero a la mujer 3 veces se le dice que debe sujetarse, o 2 veces que debe sujetarse a sus propios maridos. A veces no es fácil, tanto amar a la esposa, pero también sujetarse para la esposa, sujetarse a su esposo. Pero el Señor dice debemos hacerlo para el Señor. Nosotros recibimos nuestra fuerza como parejas para vivir nuestro matrimonio en el Señor. Y cuando más estudiamos cómo el Señor nos amó a nosotros, cómo se entregó por nosotros, más fácil va a ser representar ese símbolo en nuestros hogares. En Colosenses 3, versículos 18 al 19, habla primeramente a las casadas y dice lo mismo que dice en Efesios, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Y también dice otra vez a los esposos, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Cuántas veces estamos en peligro de ser ásperos con nuestras esposas? Cuando no hacen las cosas como nosotros lo queremos. Cuando tal vez no entienden las cosas que tratamos de explicarles. Cuando trata de una manera diferente a nuestros hijos como a nosotros nos gusta. Entonces somos ásperos, levantamos la voz, tratamos de quitarles ciertos privilegios. Pero si miramos a Cristo, nos preguntamos, ¿alguna vez Cristo ha sido áspero con usted y conmigo? Yo creo que podemos decir jamás. Siempre nos recibió, siempre nos perdonó, siempre tiene misericordia y gracia con nosotros. Y así también nosotros como maridos debemos amar a nuestras esposas y no ser ásperos con ellas. Otros versículos que hablan del liderazgo en el lugar es 1 Timoteo capítulo 3, versículo 4 al 5, donde dice, habla acerca de los obispos o ancianos, pastores de la iglesia, y dice el obispo debe gobernar bien su casa y que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Gobernar bien su casa, tener sus hijos en su gestión con toda honestidad. Muchas veces tenemos que decir que dejamos el gobierno de la casa a nuestra esposa, que ella maneje las finanzas, que ella eduque a nuestros hijos, que se preocupe por las tareas, que se preocupe por el devocional, que se preocupe por la iglesia, que haga muchas cosas. Y nosotros, después de la iglesia, llegamos donde no decimos nada, donde no pedimos ni una canción, ni oramos. Llegamos a la casa el domingo, colocamos los pies sobre la mesa y esperamos que la esposa prepare el desayuno o el almuerzo y después que lave la loza, mientras que nosotros veamos las noticias o los partidos de fútbol en la televisión. Eso no significa gobernar bien su casa. Un gobierno en la Biblia, cuando vemos como Cristo gobierna, entonces vemos que, por ejemplo, en Apocalipsis dice, mire Juan, mire el león de Judá. Y cuando él voltea su mirada, ve un cordero inmolado, un cordero que se entregó. Cuando vemos que Cristo vino como un rey sobre esta tierra, vimos que este rey, ese Señor, vino a servir a nosotros. Así también Cristo
espera un gobierno muy diferente, no una dictadura en la casa, sino espera un gobierno de amor, de ejemplo, de servicio. El versículo 12 del mismo capítulo habla acerca de los diáconos, dice que sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Aquí muestra que el esposo debe ser un esposo fiel, amante para su esposa y un buen papá en su casa. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 al 7 también habla del papel del hombre y la mujer en la casa. El versículo 1 dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y los versículos 1 al 6 del mismo capítulo expresan o muestran, dan un consejo a una mujer que tiene un esposo que no hace caso a la palabra de Dios, o no ni cree a la palabra, tal vez una persona inconversa. Aquí hay unas ideas para usted, hermana, que tiene un esposo donde usted espera más espiritualmente, o un esposo que ni aún es creyente. En el versículo 7 dice: vosotros maridos igualmente, significa si el esposo tiene una esposa que no hace caso a la palabra de Dios o no es creyente, dice: vivir con ellas, aunque aquí sí habla de una mujer creyente, porque dice: vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí Pedro nos exhorta de vivir con nuestras esposas sabiamente. Sabiamente significa que necesitamos planear vivir con nuestras esposas. Necesitamos pensar cómo vivir mejor. Y la mejor sabiduría la encontramos en la palabra de Dios. El libro de los Proverbios habla mucho acerca de nuestra forma, cómo podemos o cómo hemos amar a nuestras esposas. Dice que hemos de dar honor a nuestra mujer. Ella es un vaso más frágil, significa que nosotros también somos frágiles, pero ella es más frágil, pero ella también es coheredera de la gracia de la vida, de la gracia de la vida eterna. Si no lo hacemos, dice la Biblia, nuestras oraciones tengan estorbo. Entonces las mujeres cristianas se sujetan a sus maridos. Sujetar significa someterse a una autoridad, están sujetas o están subordinados. Y los esposos cristianos deben vivir con sus esposas sabiamente y dar honor a su esposa como un vaso más frágil y como herederas de la gracia de la vida. Hasta aquí la primera parte de mi mensaje. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones, en nuestros matrimonios, en nuestras vidas.